Hola mundo, buenos días con el clic cuántico, tu inspiración instantánea. Nada sabemos del tiempo, ni comprendemos la eternidad. Entendemos que el cuerpo es mortal. Un día, cuando terminemos nuestro recorrido, sencillamente se acabará. Estamos hechos de recuerdos y olvidos, sonidos y olores, memorias, susurros, días y noches, silencios, pequeñas historias, detalles. Todo es pasajero y transitorio. Hemos venido a aportar lo mejor de nosotros, a dejar rastros positivos y que al marchar las huellas que dejemos sean claras, precisas, con contenido, llenas de sentido, color y esencia de tal forma que cualquiera puede seguirlas y a partir de ellas crear las suyas propias. Quienes nos acompañan en esta andadura, padres, hermanos, hijos, amigos, también ellos dejarán sus huellas, escogerán su camino sin nosotros, no nos pertenecen. La libertad es un derecho. Todo cuanto tenemos es un préstamo, fugaz como lo es la existencia. Dejemos ya la preocupación, la tristeza y el dolor. Centrémonos en el presente. Construyamos presente disfrutándolo al máximo. La vida es bellísima y breve. ¿Cuándo vamos a comprenderlo? Escuchar con paciencia, abrazar con ternura, mirar a los ojos, disfrutar el agua bajo la ducha, los pies descalzos en la hierba, la brisa en la cara, las sábanas cálidas al acostarnos. Tenemos tanto que disfrutar, tanto por experimentar. Dejemos de perder gran parte de nuestro tiempo en cosas que no nos ofrecen satisfacción, alegría, disfrute. No hay nada que proteger. Cuando nos vayamos, aquello que creemos es nuestro será utilizado por otros de la forma que mejor les resulta. Tal vez incluso le prendan fuego. Aunque somos inmensamente grandes, mientras transitamos en ese cuerpo mortal, somos delicados, efímeros, pasajeros de una nave llamada vida, haciendo una parada en el lugar paradisíaco llamada la tierra. Es tiempo de hacernos conscientes. Hemos librado muchas guerras internas. Es tiempo para aceptando lo que hay que aceptar para dejar de sufrir, sacando afuera el orgullo y la prepotencia. Volvamos a la simplicidad de la naturaleza, que trata a todos de la misma manera, sin excepciones ni favoritismos. Es tiempo de abrir las alas, fluir con el corriente de la vida, sea la que tengamos. Siempre será la mejor para nosotros. La vida es como es, todo es transitorio. Solo funciona mientras estemos aquí en la tierra. Reflexionemos. Dejemos de luchar y buscar, vivamos en presente, aceptemos la paz, está aquí y ahora. La vida es una fiesta, solo de ti depende si te levantas y la bailas o te quedas sentado viendo cómo bailan los demás. Comienza a ser libre, la jaula en que estás está hecha de pensamientos. Rómpelos y vuela alto, muy, muy alto. Bendiciones.